Muy bien. Entonces, estamos en Génesis 3. Hoy vamos a ver versículos 22 al 24. Ya, gracias a Dios, vamos terminando el capítulo 3, que llevamos unas cuantas sesiones. En el transcurso de Génesis, de lo que llevamos hasta este punto, hemos visto lo que viene siendo la parte de creación, la parte de creación del hombre, la parte del propósito del hombre, de cómo Dios provee de todo lo que el hombre necesita y más. Lo pone en el huerto, en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén el hombre está en un estado donde está pleno completamente. Sí, no necesita nada más porque literalmente lo tiene todo. Y estamos hablando de necesidades tanto físicas, o sea, tiene sustento, tiene comida, tiene, pues supongo que no hacía frío, quiero suponer, estaba el clima chido. Tiene compañía porque Dios le da compañía. Y espiritualmente está ahí con Dios en el jardín. Entonces está en un estado donde es totalmente pleno, realmente no necesita más. Veíamos poquito antes en el mismo capítulo 3 esta parte de la transgresión, que es el primer pecado. Veíamos este principio que el pecado de Adán, al ser nuestro representante en la tierra, por su pecado ahora todos estamos en ese mismo estado de pecado. Adán era como la cabeza de la humanidad. Entonces cuando la cabeza se equivoca, el resto de la humanidad pues se va también de cabeza. Entonces la porción que vamos a ver hoy realmente se enfoca en esta consecuencia de cómo Adán, una vez que peca, hay un juicio que ya fue dado, pero también hay una cierta consecuencia en el aspecto de que ahora el hombre es expulsado del jardín del Edén. Y al ser expulsado trae consigo ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque el jardín era lo que le proveía al hombre todo, absolutamente todo. Y entonces al ser expulsado, todas estas cosas que el hombre ya tenía, por decir de una forma, así en la palma de su mano, ahora le son pues quitadas, ¿sí? Y esto es en consecuencia. Entonces si me acompañan ahí a leer Génesis 3, 22 al 24. Se los leo porque estoy aquí con Aarón en el FaceTime. Dice: entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, esta narrativa de la caída en Génesis culmina con esta consecuencia. Una vez que fue transgredida la ley de Dios, el hombre ya no puede seguir viviendo de la forma que lo había hecho hasta ese punto, dado que su estado ahora cambia. Ya no está en un estado donde está completamente sometido a Dios, sino que al comer del fruto cambia esa condición o esa parte de decir, sí, yo estoy sometido totalmente a Dios, a un cierto estado, digámoslo, como una independencia. Entonces, me gustaría destacar ciertos puntos de aquí. Vámonos primero por la parte más interpretativa. Creo que lo que más llama la atención de este pasaje, bueno, lo personal, es este primer versículo que dice: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Hay un poquito de debate respecto a este uso que dice nosotros, porque hay algunos que dicen que se está refiriendo a la Trinidad, y hay otros que dicen que está refiriendo a Dios y un concilio de ángeles. La mayoría concuerdan que está hablando de la Trinidad, y eso tiene sentido a la luz de que en el principio, cuando Dios iba a crear al hombre, dice: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y entonces hay una congruencia en decir, o sea, esta forma en la que Dios habla como consigo mismo, significa que está hablando con personas iguales a Él. ¿Sí? Y obviamente entendemos que los únicos iguales a Dios pues son Dios mismo. ¿Sí? Entonces, es ya así como con esa idea podemos deducir, podemos decir más certeramente, está hablando de la Trinidad, está haciendo un pequeño guiño a la Trinidad. Cuando está diciendo que el hombre es como uno de nosotros, te da así luego la cláusula de cómo es que el hombre es uno de nosotros. No significa que el hombre puede crear, no significa que el hombre es Dios,
no significa que el hombre ya es totalmente libre y él puede hacer su propio mundo y su propio jardín y su propia creación. Lo que está diciendo es que el hombre ahora conoce el bien y el mal. ¿Sí? Tiene un cierto discernimiento que previamente no tenía del todo. ¿Sí? Recuerda que cuando la serpiente engaña al hombre, a la mujer, lo que le dice es, si lo comes vas a ser como Dios. ¿Sí? Ese es el engaño de la serpiente, ese es el ofrecimiento de la serpiente. Y entonces realmente ese engaño sí es un engaño, pero también hay cierta parte que se cumple de una forma torcida, si lo quieres ver así. Finalmente sí, se cumplió. Sí, ahora son como Dios. De hecho, aquí mismo lo dice la Biblia. ¿Sí? Ahora es como uno de nosotros. La cosa es que no es como uno de nosotros en el sentido bueno. ¿Sí? Es como uno de nosotros en el sentido de que ahora ya no puede estar con Dios. ¿Sí? Ya no puede estar en el jardín, ya no puede estar en el huerto. Entonces, se levanta esta declaración extraña y se hace la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Una vez que el hombre come el fruto prohibido, sus acciones declaran que su estado cambia de ser alguien que está totalmente sujeto a Dios y a la soberanía de Dios, a una persona que tiene cierta autonomía moral, llamémosle. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el hombre se puso en el lugar de Dios diciendo, yo voy a definir lo que es bueno y lo que es malo, yo voy a definir qué de lo que yo hago es bueno y es malo. Cuando previamente Dios ya había definido esto es bueno, esto es malo. ¿Qué definió como bueno? Trabaja la tierra, fructifícate, multiplícate. ¿Sí? ¿Qué definió como malo? No comas del árbol. Si ya había una definición de esto es bueno, esto es malo. El hombre era consciente de esto. ¿Sí? Por eso había como este cuidado, vamos a decirlo así, de no comer del árbol prohibido. ¿Sí? Por eso era un árbol prohibido. ¿Sí? La palabra prohibido mismo te está dando ahí como una indicación. Ah, ok, este no. Y entonces cuando el hombre come, lo que está diciendo no es nada más, no me importa lo que me dijo Dios, yo voy a comer porque soy bárbaro. Lo que está diciendo con sus acciones es, yo voy a definir lo que yo creo que es bueno y es malo. Y entonces esta autonomía, esta independencia de Dios, esta forma de decir, soy soberano de mi vida, de mis decisiones, es lo que está transgrediendo la ley de Dios. Entonces, es muy interesante notar que la promesa que la serpiente hace al hombre sí se cumple, pero de una forma torcida y al costo de la transgresión de la voluntad de Dios. Esta declaración con la que abre el pasaje tiene un sentido irónico, si lo quieres ver así. El hombre sí obtuvo lo que buscaba, que era ser como Dios, pero al obtener eso que buscaba, perdió todo lo bueno que Dios ya le había provisto. Entonces, el costo de su autonomía, de su independencia le fue todo. Eso le costó. En respuesta a esta acción, en respuesta a esta transgresión que el hombre hace, Dios hace un juicio. Previamente ya hemos visto que parte del juicio o parte del castigo ya está dirigido hacia el papel que cada uno de los partícipes en esta transgresión cumplían. Es decir, la serpiente era un animal con el propósito de servir al hombre. El castigo para la serpiente fue humillación, separación, vas a estar ahí sola, de lado. ¿Sí? La mujer tenía como propósito ser ayuda idónea para el hombre, ¿sí? Y el castigo para la mujer es que en ese papel de ayuda idónea ahora hay dificultad, llamémosle así. Cuando dice tu deseo será para tu marido, significa que va a haber un conflicto, ¿sí? Un conflicto constante donde la mujer va a buscar ponerse por encima del hombre. ¿Sí? Y en el caso del hombre, cuando dice con dolor vas a labrar la tierra, ¿sí? Con cansancio. Lo que para antes, para el hombre puede ser algo incluso divertido, si lo queremos definir así, porque estaba en el jardín del Edén, entonces imagínate, seguramente ahí todas las cosas pues daban fruto, las volteabas a ver y ya hay un fruto nuevo. Y entonces ahora eso ya no lo tiene, lo pierde. Y parte también de este juicio es que ahora el hombre es expulsado del jardín. Entonces la respuesta ante esta transgresión es la expulsión del hombre. La partícula con la que se abre esta declaración, ahí mismo, que dice, cuidado ahora, no vaya a extender su mano.
Entonces hay una pequeña partícula en el idioma original y esa partícula es gen y trae consigo un sentido o un significado como de motivo. Es decir, podemos entenderla como un dado que o debido a que. O sea, debido a que el hombre ahora conoce el bien y el mal, debido a que el hombre ha comido del fruto, ya no puede estar en el jardín. La expulsión del hombre tiene como razón la nueva condición que el hombre tiene, donde ahora conoce el bien y el mal, como lo describe aquí en la Biblia. Esto nos da a entender que el juicio que se declara en contra del hombre, la expulsión, no es una decisión que fue tomada arbitrariamente por Dios, a pesar de lo que pudiera parecer si lo lees nada más por encimita. Toda decisión que Dios toma es tomada a la luz de todos los factores alrededor. Hubo una transgresión, hubo un pecado, hay un estado nuevo en el hombre, y a la luz de todo esto se toma la decisión: el hombre no puede continuar en el jardín. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña el carácter de Dios. Dios no es un Dios que obra sin misericordia o sin justicia. De hecho, todo lo contrario. Incluso cuando su carácter es ofendido porque el hombre transgredió su ley, Él sigue mostrando sabiduría y justicia. Él sigue siendo Dios. ¿Sí? En una carta que escribe Cirilio a Alejandría hace, quién sabe cuántos años, a la iglesia, él decía: a pesar de que el hombre se olvida de Dios, Dios no se olvida de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos esta tendencia de decir: sí, bueno, sí. Y luego, la regué, ya la regué. Y sin embargo, Dios no se equivoca. Dios sigue teniendo cuidado, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo Dios. Y esto me puede enseñar a mí, y nos debería enseñar a todos como iglesia, que finalmente podemos descansar en que Dios sigue siendo el mismo. ¿Sí? Sin importar mis errores, sin importar las veces que yo me equivoque, Dios sigue siendo el mismo. Pero eso también debe llenarnos con un cierto temor de decir: Dios sigue siendo el mismo. ¿Sí? Y Dios es un Dios justo. ¿Sí? Y Él va a enjuiciar, ¿sí? Porque ese es su papel, Él es juez. ¿Sí? Entonces, no lo tomemos a la ligera, pero también es un descanso para nosotros. Finalmente, esta congruencia, esta constancia, esta justicia que Dios manifiesta, es algo que a ti y a mí nos debería llenar más de descanso que de temor. ¿Sí? Pero poquito de las dos. Entonces, hablando o continuando con esta misma línea del carácter de Dios, pasamos a otro punto, que es la incompatibilidad del pecado. Si te das cuenta, ahí mismo estoy como brincando ideas, o sea, no me estoy yendo en línea, pero la idea central de todo este pasaje viene siendo que el hombre es expulsado del jardín. Esa es como el principal evento, la principal narrativa de estos 3 versículos. Y entonces se levanta esta pregunta de ¿por qué el hombre es expulsado del jardín? O sea, sí, por el pecado, pero no lo pudo haber dejado ahí en el jardín y pues igual que le bajara ahí poquito la provisión que le da, o que el jardín ya no estuviera tan chido, o le corta un pedazo, no sé. ¿Por qué lo expulsa del jardín? Y entonces conocemos el motivo por el cual fue echado, pero dentro de esta misma razón podemos encontrar una verdad absoluta que es prevaleciente en toda la historia bíblica, en toda la Biblia e incluso hoy en día. Dios y el pecado son incompatibles. No son 2 fuerzas opuestas, no son 2 cosas que estén en constante pelea, son incompatibles, esa es la palabra. Donde hay pecado, no puede estar Dios. Donde está Dios, no puede haber pecado. Y esta es una verdad que tú puedes ver en la Biblia, especialmente en la historia del pueblo de Israel, donde Dios constantemente está diciendo: vuélvete, 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 vuélvete. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Donde está Dios, donde está su santidad, no puede haber pecado. Existe una incompatibilidad. Y entonces, lo que Adán hace, la transgresión del hombre, es un pecado. Por ende, se hace incompatible. No puede seguir donde estaba, porque como ya lo hemos visto, pues es incompatible. Repito la misma idea muchas veces. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Plenamente, el hombre fue echado fuera del jardín debido a que su estado de pecado ya no podía estar en el mismo lugar donde la santidad de Dios está.
Este mismo principio se mantiene firme en toda la historia del pueblo de Israel. El pecado de Adán, el mismo pecado que nos afecta a ti y a mí y a todos los hombres, creó en consecuencia una separación entre el hombre y Dios. Donde está Dios no puede habitar el pecado. Es por ello que somos reconciliados para con Dios. Si nos vamos allá al Nuevo Testamento, somos llamados a la reconciliación. Somos reconciliados con Dios, y reconciliar significa que hubo algo ahí que era, pues estaba chocando, por decirlo de una forma. Y finalmente eso que estaba chocando es restaurado, es reconciliado. Entonces, una vez que fuimos liberados del pecado por medio de la obra de Cristo, somos reconciliados. Ahora estamos en un estado donde ya podemos estar con Dios. Esta es una de las bases o fundamentos sobre el cual el Evangelio cobra su valor. Es por medio del Evangelio que este estado de pecado nuestro puede ser restaurado y la relación con Dios es recuperada. Donde está Dios, no puede habitar el pecado. Sí, esta es una verdad que tú puedes encontrar en toda la Biblia. Sí, me gustaría aclarar unas ciertas cosas. No significa que si peco, entonces Dios no está ahí. O no significa que no puedo pecar porque Dios está aquí. Simplemente creo que aquí la palabra clave es donde habita. Si Dios habita aquí, el pecado no tiene lugar. No significa que no voy a pecar. Todos somos hombres, todos somos débiles, todos estamos hechos con cuerpos de carne. Nuestra naturaleza de cierta forma está corrupta y por ello somos propensos a pecar, somos propensos a equivocarnos. Pero por eso digo que la palabra clave es habita. Una cosa es que me equivoque, una cosa es que cometa un pecado, pero entonces me arrepiento, ¿sí? Y regreso a Dios, ¿sí? Porque yo habito donde está Dios, no donde está el pecado. Otra cosa es que estoy en mi pecado y decido quedarme en mi pecado, ¿sí? Habito donde está el pecado, ¿sí? Entonces nada más como hacer esa aclaración. Espero que no me esté como haciendo bolas. Dentro de las consecuencias que pasa cuando el hombre es expulsado del jardín, una de estas, como ya lo vimos, es separación. Y otra de estas es que, como lo dice, el hombre es privado de uno de los beneficios únicos que encontraba en el jardín, que era el árbol de la vida. Realmente no sabemos mucho del árbol de la vida, o sea, no hay como un estudio muy extenso porque no se dice mucho y no es necesario saber tanto. Lo único que sabemos es que estaba el árbol del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. Y sabemos que el árbol de la vida tenía la característica de que el hombre comía de ese y vivía, como pudieras suponer, ¿no? Se cree que es como lo más concluido, por decirlo, consensado, que el árbol de la vida daba vida al hombre longeva. Sí, básicamente mientras el hombre comiera de ese árbol iba a continuar viviendo. Sí, básicamente era como su electrolito diario para no morirse. Su fuente de vida, sí, el árbol de la vida, tiene sentido, ¿no? Entonces entendemos y sabemos que la vida es un don de Dios. Sí, la vida es un regalo que Dios da a todos los hombres, sean creyentes o sean no creyentes. Finalmente, si tienes vida es porque Dios te la ha dado. Y si Dios te la ha dado, es un don. Eso es como un principio, pues, que está ahí presente, ¿no? Entonces, la vida es un don de Dios, pero esta es tratada de una forma u otra a la obediencia a Dios. Y esta misma idea la podemos encontrar presente en Deuteronomio 30, 15 al 18, donde es contrapuesta la vida y la obediencia y la muerte y el desviarse del camino de Dios. Entonces, si me acompañan ahí a Deuteronomio 30, 15 al 18, si alguien me quiere ayudar a leerlo. ¿30, 15 al 18? Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante
otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Gracias. Entonces, de esos versículos, lo que quiero que destaque es la declaración primera: yo he puesto delante de ti la vida y el bien, está juntando esas dos; la muerte y el mal, está juntando estas otras dos. Entonces hay un contraste, hay una contraposición. Estas dos están como en pareja, van de la mano; estas dos están en pareja, van de la mano. Y luego lo que dice: si tu corazón se desvía, me brinco ahí un poquito más adelante, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. O sea, la desobediencia y la muerte van de la mano, al igual que la vida y la obediencia van de la mano. Es muy importante entender que esto no quiere decir que si no obedeces te vas a morir. O sea, si peco ya me voy a morir. ¿Sí? Y tampoco quiere decir que debes de obedecer para vivir, porque eso no es a lo que nos llama. ¿Sí? De hecho, el Evangelio nos dice que no podemos obedecer. ¿Sí? El Evangelio nos dice no tienes la capacidad de hacerlo. Por eso necesitas un Salvador que lo haga por ti y que ahora sí te habilite para poder hacerlo. Entonces, debemos entenderlo como un conjunto, ¿sí? Donde la obediencia y la vida van de la mano, al igual que la desobediencia y la muerte. Esto nos lleva a la conclusión que, finalmente, aquel que vive no vive en pecado, y aquel que peca no vive, así como en palabras sencillas, ¿no? No puede, otra vez, es incompatible. Hay una incongruencia que no debe de haber. Finalmente, si estamos vivos en Cristo, no estamos vivos en el pecado. Si estamos vivos en Cristo, no debe de haber pecado. Si estamos vivos en el pecado, no podemos estar vivos en Cristo. No es algo que sea congruente. ¿Sí? Regreso a esta palabra, congruencia. Entonces, quiere decir que al estar vivos en Cristo, aquello que rige nuestras vidas es la obediencia a Dios. ¿Sí? Una vez que somos llamados a Cristo, lo que rige nuestras vidas es la obediencia a Dios. Similar a como cuando Adán y Eva estaban en el jardín, donde lo que regía su vida era la soberanía de Dios, totalmente ellos se sometían a lo que Dios decía bueno y malo. Ahora nosotros, cuando estamos en Cristo, ahora la soberanía de Dios otra vez es lo que rige nuestras vidas como lo era originalmente. ¿Sí? Entonces, podemos fallar, todos fallamos, y debido a nuestra carne es imposible no pecar. Pero esto nos debe llevar a entender dos cosas y tener dos cosas siempre en mente. La primera es que entender que mi pecado ha sido pagado por Cristo hace que mi vida siga siendo regida por la obediencia a Dios. Entonces, aunque peque, mi vida sigue siendo regida por la obediencia a Dios. Y segundo es, dependo totalmente de la obra de Cristo en la cruz. En respuesta a esa obra es que puedo y decido obedecer a Dios. De no ser por esa obra, de no ser por el Evangelio, de no ser por el sacrificio, por la muerte de Cristo en la cruz, yo no pudiera, ni siquiera pudiera tomar la decisión de hacerlo. ¿Sí? Estoy totalmente perdido en el pecado. ¿Sí? Estoy muerto y desviado. Entonces, esto nos lleva al estado del hombre fuera del jardín. La expulsión del jardín lleva consigo ciertas implicaciones. Entre ellas, hay un cierto labor que ahora el hombre tiene que cumplir, que es lo que vimos aquí en el versículo 23. ¿Sí es 23? Sí, que dice para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Sí, y veíamos que también esta es parte del castigo que Dios da al hombre en su papel como cabeza, como proveedor. Entonces, el trabajo o labor que el hombre debía ejercer en la tierra era una de estas. Para sustentar la vida, el hombre ahora debía labrar la tierra. Donde previamente el hombre cultivaba una tierra fértil y fácil, ahora debe crecer, entre comillas, su propio jardín para supervivencia. Recuerda que en el jardín del Edén, pues ya era un jardín, o sea, ya estaba ahí. Dios hizo que diera todo el fruto necesario. Sí, entonces el hombre es privado de este don de Dios también, ¿sí? De este regalo, de este
lugar, de este paraíso, entre comillas. Y ahora el hombre tiene que trabajar por su sustento, por su supervivencia, por su propio jardín, por algo que lo pueda, pues, alimentar. Entonces, la sentencia dada incluye la descripción de la tierra de la cual fue formado o tomado. El estado del hombre, ahora que fue privado del árbol de la vida, pasa de ser una vida longeva a una vida temporal. Ya no tiene acceso a dos cosas, hasta ahorita hemos visto. La primera es ya no tiene acceso al árbol de la vida, y la segunda es ya no tiene acceso a la facilidad de estar en un jardín que da fruto en abundancia. Cabe destacar que la vida no se encontraba en el árbol. Más bien, el árbol era un simple medio que Dios utilizaba para proveer al hombre de este don. Esta característica no era inherente del árbol. No es que el árbol diera vida nada más porque planté una semilla de vida y me dio un árbol de vida y ahora tengo frutos de vida. No, era un árbol que Dios estaba usando como medio para proveer de vida al hombre. Dios pudo fácilmente haber dicho, este árbol ya no va a funcionar así, ya no va a tener esta virtud, y hubiera pasado. Entonces, esta característica no es inherente del árbol, es una virtud dada por medio de la palabra de Dios. A pesar de esto, podemos notar que hay un cierto cuidado de Dios hacia el hombre, incluso en la expulsión del jardín y en la privación de este árbol de la vida, aunque pudiera parecer así como, ¿cómo es que Dios está teniendo cuidado del hombre cuando le está diciendo ya no vas a vivir longevamente? Pero es exactamente esto. A pesar de esta expulsión, hay un gran cuidado de Dios hacia el hombre que se sigue manifestando a través de diversas expresiones. Entre estas, podemos destacar la provisión de Dios para las necesidades del hombre, no solo físicas, sino también espirituales. Calvino comenta, el hombre fue desterrado de ese palacio real del que había sido señor, pero obtuvo en otro lugar un lugar en el que podría habitar. Estaba privado de sus antiguos manjares, pero todavía estaba abastecido de algún tipo de alimento. Fue excomulgado del árbol de la vida, pero se le ofreció un nuevo remedio en sacrificio. Y entonces lo que podemos notar de aquí es que a pesar de este castigo, de esta consecuencia, Dios sigue teniendo cuidado del hombre en todas las necesidades que tuviera, tanto física como espiritual. ¿Qué quiere decir? Sí, el hombre fue expulsado del jardín, pero seguía habiendo una tierra que daba fruto, ¿sí? Seguía habiendo una tierra que podía darle alimento para sobrevivir. Sí, hay una separación del hombre y de Dios, pero a pesar de esto, Dios a través de toda la historia bíblica, puedes ver que Él siempre ha tenido cuidado de su pueblo y siempre dio un medio para que los hombres pudieran relacionarse con Él, ¿sí? Ya sea un templo, un arca del pacto, ¿sí? Un profeta, ¿sí? Siempre hay un medio por el cual el pueblo se puede relacionar con Dios, ¿sí? Hoy por hoy nosotros tenemos un medio que es extenso, que es Cristo mismo. Cristo es el medio que Dios ha provisto para todos nosotros, para relacionarnos con Él. Ya no tenemos que estar en un jardín que quién sabe dónde quedó. ¿Sí? Ya no tenemos que estar en un jardín que tenga 2 arbolitos en el centro o que sea fructífero. Tal vez nuestro estado como hombres en este entonces no sea muy chido. Llevo enfermo como 2 semanas y me gustaría estar enfermo, no. ¿Sí? Pero finalmente pues es consecuencia. Pero a pesar de esto, Dios tiene el cuidado de que nos ha provisto de los medios necesarios. ¿Sí? Nos dio a Cristo mismo para que pudiéramos cumplir con esta necesidad. ¿Sí? Entonces, a pesar del exilio, Dios le provee una tierra al hombre que, aunque difícil, produce fruto. Aun cuando priva al hombre del fruto del árbol, dentro de esta privación hay un cuidado de que el hombre no viva en el estado caído como está para siempre, sino que de una forma temporal hasta que sea restaurado. Hay una promesa de restauración que podemos ver en la Biblia, ¿sí? Que es otra vez por medio de Cristo. Y aun cuando el hombre es apartado de Dios debido a su pecado, Dios provee para su pueblo un templo en el cual pueden encontrar la presencia de Dios y así habitar con Él en los tiempos de los israelitas. Y hoy en día nos provee a Cristo, que es nuestro templo, ¿sí? Entonces,
todo aquello que fue perdido en la caída, toda la gloria que fue perdido, que estaba en el huerto, toda esa provisión, toda esa abundancia, esa plenitud que estaba en el huerto, sí, fuimos privados de esa provisión, pero no fuimos totalmente abandonados. De hecho, al contrario, sí, no fuimos en absoluto abandonados. Dios sigue teniendo cuidado de nosotros, aún en este estado en el que estamos, donde ya es un poquito más, pudimos haber estado mucho mejor. Y sin embargo, estamos en un estado donde Dios nos está dando todo lo necesario. A mí me parece que de este pasaje en específico, algo que puedes sacar y que puedes aprender es entender que Dios provee. ¿Sí? Y no te estoy diciendo que va a proveer de alimento, no te estoy diciendo que va a proveer de economía, sino que Dios provee de todo lo que realmente necesitamos. ¿Sí? Lo que necesitamos sí es sustento, ¿sí? Pero provee de esperanza, provee de justicia, provee de gracia, provee de misericordia, provee de su presencia para nosotros. Sí, creo que eso es algo que tú y yo podemos aferrarnos y aprender de esto.